transmitiendo desde CITIC 2018. Tenemos el honor de entrevistar al doctor Luis Gutiérrez Heikel del Hospital México de Costa Rica. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los pacientes de bajo riesgo en TAVI. Los pacientes de bajo riesgo tienen implicaciones muy particulares, puesto que esta terapéutica se ha empleado inicialmente en pacientes de muy alto riesgo, riesgo prohibitivo, y hemos venido bajando las indicaciones o modificando las indicaciones al bajo riesgo, lo cual tiene, como sabemos, muchas implicaciones. Yo quiero preguntarle a Luis, primero que nada, ¿cuáles son los parámetros para definir el bajo riesgo? Yo creo que la discusión empieza en ese punto, es quizá el punto más importante. Hay dos formas de definir el riesgo, ¿verdad? Una es lo que hemos usado históricamente, que son los scores de riesgo, ¿verdad? Podemos decir que una persona que tiene un Euroscore 2 menor de un 3% o un STS menor de 3% es un paciente de bajo riesgo. Paciente que tiene entre 3 y 7%, estamos hablando del riesgo intermedio, y más de 7% alto riesgo. Decimos que un Euroscore logístico de menos de 10% es bajo riesgo, más de 10% estamos hablando de riesgo alto. Entonces es interesante porque el problema es que los scores de riesgo no son suficientes para clasificar a los pacientes. En la data que hay en la literatura, lo que está claro es que lo que define el riesgo del paciente son sus comorbilidades, ¿okay? Porque podemos tener un paciente de 56 años con una estenosis aórtica crítica que tiene una aorta de porcelana, y ese es un paciente de muy alto riesgo para cirugía, pero tiene un score de riesgo de pronto de un 0.6 o un 1%. Entonces, yo creo que lo más importante es hacer un análisis no del valor numérico de un score de riesgo, sino del contexto clínico del paciente, sus comorbilidades y otra serie de factores que muchas veces no son considerados en los estudios clínicos. Bueno, ¿cuáles serían, esto me lleva a preguntarte, cuáles serían las contraindicaciones absolutas para una cirugía abierta, aún cuando tienes bajo riesgo? Bueno, yo diría que aspectos que son muy claros son aorta de porcelana, probablemente sea el factor más importante que contraindique una cirugía. La dependencia de esteroides, por ejemplo, en los estudios se ha demostrado que los pacientes que tienen inmunopatías, lupus, artritis reumatoidea, tienen muy malos resultados, a pesar de que de pronto tienen scores de riesgo relativamente bajos. Puede tener un paciente de un riesgo bajo con una cirugía previa cardíaca, ¿verdad? Es otro grupo de pacientes que definitivamente, con una mamaria que está pegada al esternón, es otro grupo de pacientes que yo diría que definitivamente, aún con un bajo riesgo, deben ir a TAVI, ¿verdad? El tórax muy hostil, tórax hostiles, radiados, antecedentes de radioterapia del tórax. Claro, todo eso que no está contemplado en los scores de riesgo y que impacta directamente la mortalidad del paciente. En cuanto a la evidencia científica que existe sobre los pacientes tratados con bajo riesgo, ¿qué nos podrías comentar acerca de los estudios? Okay. Lo primero es que nosotros, toda la evidencia que tenemos en bajo riesgo hasta el momento es evidencia indirecta. O sea, no tenemos todavía la evidencia de los estudios que están en curso de bajo riesgo, entonces obviamente esto no nos permite tomar conclusiones absolutas. Sin embargo, tenemos la evidencia del estudio Notion. Ya Notion tiene 5 años de seguimiento, fue un estudio de un único centro que claramente demostró que a 5 años, que es el seguimiento que tiene el Notion, predominantemente con Corval, es exactamente igual cirugía que TAVI. ¿Okay? Ahora, esto es evidencia, como decimos, de un estudio, básicamente un seguimiento prospectivo de pacientes de un único centro, entonces no nos permite llegar a conclusiones. Segundo, tenemos mucho más grande que el Notion, tenemos el Observant, que es un registro italiano grande, son más de 1.200 pacientes, y en el Observant igualmente se observó que no existen diferencias en el mundo real en bajo riesgo con cirugía versus TAVI. El Observant además demostró algo interesante, ¿verdad? Que el grupo de bajo riesgo de TAVI tuvo menos fibrilación auricular, menos eventos cerebrovasculares, menos transfusiones y menos insuficiencia renal. ¿Okay?
Y bueno, el Surtavi, ¿verdad? El Surtavi fue un estudio diseñado para pacientes de riesgo intermedio, pero como pasa a veces en los estudios, hay algunas violaciones de los protocolos y hubo pacientes que por diversas razones fueron tratados con bajo riesgo y el Surtavi volvió a demostrar lo mismo. Ahora sí, en un estudio randomizado, menos fibrilación auricular, menos transfusión, menos insuficiencia renal. Existe ahora cierto cuestionamiento sobre aumento de la mortalidad después del año en el grupo de TAVI comparado con el grupo quirúrgico, pero bueno, esto no es un estudio diseñado para bajo riesgo y es un estudio que no tiene el poder para demostrar reducción de mortalidad. Lo que hay que recalcar es que el papel del Heart Team es sumamente importante para la valoración del riesgo y como tú decías, en el Surtavi 15% de los pacientes tenían ciertamente un score de STS menor de 4, pero tenían otras comorbilidades como toracosil, como aorta de porcelana, que decidieron e inclinaron la balanza del tratamiento hacia esto. ¿Qué se necesita para ir a tratar directamente a los pacientes de bajo riesgo? Un issue, desde luego, es la durabilidad. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Qué mejoras ha habido en las válvulas que van hacia ese sentido? Bien, en relación con qué cambios tiene que haber en el mercado y en la tecnología para poder tratar bajo riesgo, creo que hay varios aspectos que son muy importantes. El primer aspecto importante es durabilidad. O sea, las válvulas percutáneas deben demostrar una durabilidad al menos igual a una válvula biológica quirúrgica, lo cual yo creo que estamos muy cerca, ¿verdad? Los sistemas modernos tienen seguimientos ya en el registro inglés a más de 7 años, con una durabilidad sostenida, con un perfil hemodinámico sostenido en el tiempo. Creo que este punto podría mejorar, pero vamos bien. En relación con otros aspectos, indudablemente el tema del marcapaso. Yo no quisiera ser un paciente de 60 años y tener que ponerle un marcapaso, ¿verdad? Porque esto implica disincronía, implica que si tenía disfunción ventricular ya sabemos que se va a recuperar peor su función ventricular o que se puede deteriorar. Entonces necesitamos un sistema valvular que nos permita un implante preciso y que reduzca la tasa de marcapaso a una cifra que sea un dígito como máximo. Ese aspecto obviamente es extremadamente importante. Y otro aspecto que es muy importante es la técnica correcta también para reducir la tasa de eventos cerebrovasculares. Un evento cerebrovascular en una persona de bajo riesgo es una catástrofe, ¿verdad? Una persona probablemente muy funcional, que si lo enviamos a su casa con una hemiparesia vamos a haber acabado su vida, ¿verdad? Entonces ese es otro aspecto que realmente es muy importante. Y otro aspecto que debe considerarse en la tecnología es el acceso a las coronarias. Si tratamos gente joven, necesitamos tener muy buena capacidad de acceso a las coronarias porque esos pacientes probablemente en 20 o un 30% van a requerir procedimientos coronarios en el futuro y si limitamos el acceso de estos pacientes a la angioplastía y a otras cosas, nos podemos meter en serios problemas. Como para concluir, solamente quisiera preguntarte una pregunta que tiene dos vertientes. ¿Qué pacientes de bajo riesgo en este momento, arriba de 75 años, deben de ser tratados con TAVI? ¿Y qué pacientes de bajo riesgo, menores de 75 años, deben de ser tratados con TAVI? Ok, eso es una pregunta realmente muy difícil de responder. Pero bueno, pienso que, por lo menos mi práctica y mi pensamiento es que todo paciente de más de 65 años con una estenosis aórtica severa, aún con bajo riesgo, podría ser considerado hoy en día para TAVI. Las guías actuales de cirugía dicen, después de 60 años, pongamos una prótesis biológica. Entonces, los mismos cirujanos están diciendo, bueno, movámonos hacia las prótesis biológicas más tempranamente, y esto lo hace pensar a uno que probablemente 65, 70 años bajo riesgo es un buen punto para empezar a considerar la TAVI en pacientes en los que estemos seguros que podemos lograr un implante adecuado, sin marcapaso, con mínima fuga perivalvular. Me parece excelente. Nos despedimos desde CITIC 2018. Un saludo al auditorio. Muchas gracias.